En la última sesión me referí a una carta que Althusser le escribió a Franca Madonia el 21 de febrero de 1964, en la que le decía que Freud, al igual que Spinoza, Marx y Nietzsche, había levantado la capa enorme que recubría lo real y así había tenido un contacto directo con él, con lo real que aún quema por toda la eternidad. Son las palabras textuales del propio Althusser. En esta misma carta, justo antes del pasaje que acabo de citar, Althusser decía que él mismo había tenido ese contacto con lo real y lo describía en sus propios términos como una experiencia directa, extraordinaria, de contacto descarnado con ciertas realidades insostenibles para el contacto cotidiano de la gente con su vida. Luego Althusser agregaba que algo de ese contacto suyo con lo real se había plasmado en el texto en el que hoy nos concentraremos, el artículo Freud y Lacan, escrito entre finales de enero y principios de febrero de 1964. Althusser propuso el artículo Freud y Lacan para la revista La Pensée, ligada con el Partido Comunista, en la que había publicado varios de los textos incluidos en la Revolución Teórica de Marx y en la que más adelante, en 1970, aparecería Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Esta vez, el texto de Althusser fue rechazado, quizás por la vieja versión de los comunistas hacia el psicoanálisis. Althusser decidió entonces proponer su texto a la Nouvelle Critique, también marxista y vinculada también con el Partido Comunista, que sí aceptó su texto y lo publicó en diciembre de 1964. En el texto Freud y Lacan de Althusser podemos distinguir tres partes que me gustaría discutir por separado. La primera es una reflexión sobre la soledad de Freud, la segunda una defensa de la teoría, la tercera una interpretación muy peculiar de la teoría lacaniana. Empecemos por la primera parte, la centrada en Freud. Althusser no piensa que sea fácil aproximarnos a Freud. No basta con tomar un libro suyo y leerlo. Esta lectura ingenua sería inútil. Aunque leyéramos, no comprenderíamos. Habría algo, la ideología, que nos distanciaría del texto y que nos impediría comprenderlo. Esto es algo que puede ilustrarse muy bien hoy en día con la total incomprensión de Freud en su lectura por Michel Onfray, incluida en la Contrahistoria de la Filosofía y publicada en 2010 con el título El crepúsculo de un ídolo. Onfray defiende una lectura directa de los textos y presume que leyó mucho a Freud, que leyó 6.000 páginas de Freud, como si el número de páginas leídas fuera un criterio para comprender a un autor. Sobra decir que la comprensión de un texto no es algo que se alcance leyendo mucho, sino leyendo bien, sabiendo leer, aunque sea tan solo algunos párrafos, como Althusser lo confiesa con respecto a él mismo, de un modo un tanto cínico, en El porvenir es largo. Por ejemplo, basta leer algunos párrafos de Onfray para percatarse de que no supo leer a Freud por más que lo leyera. Onfray disolvió todo lo que leyó en el más banal sentido común, en la ideología dominante de nuestra época, de tal modo que no comprendió lo que leyó. Estoy diciendo todo esto porque Onfray es el mejor ejemplo de una lectura pretendidamente inocente, lectura supuestamente inmediata, como la que Althusser habrá de refutar en 1965 en Leer el Capital. Pienso que esta refutación empieza ya en la reflexión tácita de 1964 sobre la lectura que podemos descubrir en las primeras páginas del artículo Freud y Lacan. Según lo que nos dice Althusser al abrir su texto Freud y Lacan, tan solo podemos comprender el descubrimiento revolucionario de Freud si atravesamos un espacio inmenso de prejuicios ideológicos. Eso nos exige grandes esfuerzos teóricos y críticos, esfuerzos que Onfray no realizó y que no se miden forzosamente en páginas leídas. Además de leer y leer, hay que esforzarnos para no dejarnos confundir, engañar y extraviar por todo lo que nos aparta de lo que Freud nos descubre.
Esto incluye la filosofización y psicologización del psicoanálisis, que ya habían sido criticadas por Althusser en su conferencia El lugar del psicoanálisis en las ciencias sociales de 1963. A la filosofización y a la psicologización, Althusser añade ahora la biologización y la sociologización de la herencia freudiana. Todas estas operaciones ideológicas nos apartan del psicoanálisis, que no es ni sociología, ni biología, ni psicología, ni filosofía. Saber leer a Freud es entonces dejar de reabsorber lo que dice en los discursos filosóficos, psicológicos, biológicos y sociológicos en los que él mismo se abrió paso. Esta reabsorción ha sido más la regla que la excepción, al menos a lo largo del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en la filosofización existencialista del psicoanálisis, en su sociologización por la escuela culturalista o en su psicologización por las psicologías del yo y del self. Althusser contempla mucho de lo que se ha hecho con el psicoanálisis y concluye que Freud ha sido víctima de un revisionismo como el que sufrió Marx. Conviene recordar aquí, por cierto, que Adorno había denunciado ya desde 1946 lo que llamaba el revisionismo neofreudiano y que incluía en él tanto la psicologización como la sociologización, cuestionadas también por Althusser en 1964. En el caso del cuestionamiento althuseriano, lo peor no es quizás el revisionismo como tal, sino que el revisionismo ha terminado sirviendo, según los propios términos de Althusser, una explotación reaccionaria del psicoanálisis como un medio práctico de intimidación y de mistificación de las conciencias. Hay que insistir en que el psicoanálisis explotado así para intimidar y mistificar es un psicoanálisis revisado, recuperado y necesariamente desvirtuado. Althusser les da la razón, nos dice, a los marxistas franceses que denunciaron en 1948 la utilización del psicoanálisis desvirtuado en la lucha ideológica contra el marxismo. Tenemos aquí una referencia explícita al texto El psicoanálisis, ideología reaccionaria, una autocrítica, que apareció en junio de 1949 y no 1948, como dice Althusser, en la misma revista La Nouvelle Critique, en la que se publicó finalmente el artículo de Althusser en diciembre de 1964. El fabuloso texto al que se refiere Althusser fue firmado por varios psicoterapeutas y psiquiatras, entre ellos los grandes Lucien Bonafé y Serge Lebovici, quienes conocían muy bien la herencia freudiana y la valoraban positivamente en varios aspectos. Eso no les impidió condenar severamente al psicoanálisis por su contenido de clase, por ser una doctrina mistificadora, centrada en ideas místicas y en mitos culturales universalizados, por mantener una concepción idealista e individualista de un individuo aislado y relacionado exteriormente con la sociedad, y por ofrecer una técnica esotérica, decían, para iniciados, una técnica que estaría centrada en el conflicto metafísico entre el instinto y la represión. Las críticas de Bonafé, Lebovici y los demás se dirigen al psicoanálisis en general, pero Althusser presenta el texto en el que aparecen como si fuera solamente contra el revisionismo psicoanalítico y contra su explotación ideológica reaccionaria. Esta maniobra de Althusser intenta convencer a sus camaradas comunistas, a aquellos aún hostiles al psicoanálisis, que no todo el psicoanálisis es una ideología reaccionaria, que esta ideología es tan solo una explotación ideológica reaccionaria de algo que ya ni siquiera es el psicoanálisis como tal, sino que es más bien un revisionismo psicoanalítico, un psicoanálisis revisado y así desvirtuado, un psicoanálisis biologizado, psicologizado, sociologizado y filosofizado. Althusser piensa que hay que revertir el proceso en el que se ha desfigurado el psicoanálisis. Por lo tanto, así como reivindica un retorno a Marx contra su desfiguración humanista, así Althusser reivindica también ahora, literalmente, un retorno a Freud contra sus desfiguraciones en el revisionismo psicoanalítico.
Sin embargo, además de lo que los revisionistas han hecho con el psicoanálisis, está lo que el propio Freud ha hecho él mismo con el psicoanálisis por causa de la inadecuación de los conceptos de los que dispone. Les recuerdo que esto es algo a lo que ya se había referido Althusser algunos meses antes, en el otoño de 1963, en su conferencia El lugar del psicoanálisis en las ciencias humanas. Aquí situaba la resistencia ideológica e histórica al psicoanálisis en los mismos textos de Freud, tal como lo hace ahora. Althusser vuelve otra vez al problema de la inadecuación del discurso freudiano con su descubrimiento, inadecuación de la forma con su contenido. Y nos dice que el retorno a Freud no debe solo rechazar el revisionismo y su explotación ideológica. Este retorno también debe realizar un trabajo serio de crítica histórica teórica de los textos de Freud y particularmente, nos dice Althusser, de la relación epistemológica existente entre los conceptos que Freud usa y el contenido que estos conceptos piensan. En otras palabras, debemos retornar a Freud, sí, pero no a todo Freud y no de cualquier manera. Debemos retornar al descubrimiento freudiano, al contenido que encontramos en los textos de Freud y no forzosamente a su forma, a sus conceptos inadecuados para este contenido. Tenemos que ser selectivos al retornar a Freud. Considerando la actual orientación antifreudiana de un sector importante del psicoanálisis lacaniano, a veces marcado por la clave althusseriana, pienso que debo enfatizar que las reservas de Althusser hacia los conceptos freudianos son muy precisas y no atenúan su excelente opinión de Freud, que lo hace engrandecerlo a cada momento. Es precisamente la grandeza de Freud la que hizo que fuera capaz de pensar algo para lo que ni siquiera disponía de los conceptos adecuados. Y si Freud no disponía de estos conceptos, era sencillamente, según Althusser, porque no existían, porque no había nadie que se los pudiera ofrecer a Freud. Aquí Althusser habla de la soledad de Freud, así como hablará también al año siguiente, al final de su mayor intervención en Leer el Capital, de la soledad de Marx, y así también como hablará más adelante de la soledad de Maquiavelo y de la suya propia. Lo mismo que Althusser, lo mismo que Maquiavelo y Marx, Freud está solo, está teóricamente solo. Está solo porque no tiene precedentes teóricos para pensar en su descubrimiento. Esto lo obliga, nos dice Althusser, a ser su propio padre. Freud tiene que ser su propio padre porque, al igual que Marx, no tiene padre legal, padre teórico. Es también por esto, como Althusser lo expresa en una hermosa metáfora, que Marx y Freud son como hijos naturales que violan la regla y ofenden las costumbres, el buen derecho, la moral. Personalmente me parece muy extraño que Althusser no haya vislumbrado algo crucial que él pudo haber pensado mejor que nadie más, pero que fue pensado por alguien más, por Lacan, bajo la influencia de Althusser. Me estoy refiriendo a la circunstancia desconcertante de que Freud no estaba tan solo como él mismo imaginaba y como lo creía también Althusser. En la época de Freud, en efecto, ya existía el precedente teórico necesario para pensar su descubrimiento. Este precedente era ni más ni menos que Marx y su crítica de la economía política. Los conceptos económico-políticos de Marx, a diferencia de los de la termodinámica y otros usados por Freud, hubieran sido los más adecuados para el descubrimiento freudiano, como bien lo vio Lacan, gracias, curiosamente, a Althusser. Volviendo a la metáfora althusseriana, Freud no era verdaderamente huérfano, sino que tenía un padre al que jamás conoció, que fue Marx. Nadie mejor que Althusser podía saber esto, pero no lo supo, quizás más bien lo supo sin saberlo, ya que hay algo que se calla estruendosamente en Althusser y que solo se manifiesta de manera sintomática fuera de él, en Lacan. Tenemos aquí una situación en la que necesitamos urgentemente de una lectura sintomal como la que nos enseña el mismo Althusser.
Leyendo sintomalmente el artículo Freud y Lacan, vislumbramos en él esa textura sintomática provocada por otro discurso que lo habita, el texto invisible que se completará en la teoría lacaniana. Es en este discurso en el que se realiza el retorno a Freud. El retorno lacaniano a Freud, según Althusser, consiste en volver a Freud para buscar la teoría de la que proviene todo el resto, como la práctica, la técnica y su metodología. Althusser abunda en que el retorno lacaniano, que es el retorno adecuado a Freud, es un retorno teórico y no práctico. Evidenciando su famoso teoricismo de aquellos tiempos, Althusser insiste en que la práctica no es el absoluto de la ciencia, que es tan solo un momento subordinado a la teoría, el momento en que la teoría, convertida en su método, en técnica, entra en contacto con su objeto, que es el inconsciente en el psicoanálisis. Este contacto puede ser tanto el conocimiento como la cura. Tenemos aquí una formulación impecable de una lección althusseriana que nunca debemos olvidar. El método, la técnica, es parte de la teoría. Lejos de ser algo que se agregue a la teoría, el método es aquello en lo que se convierte la teoría. Enfaticemos que la teoría no elige un método, sino que se convierte ella misma en método, en técnica, para poder incidir en la práctica. El método es, entonces, un dispositivo teórico. Es con este dispositivo con el que realizamos la práctica. La práctica se hace con un método que es él mismo teoría. Nos relacionamos teóricamente con la realidad en el momento práctico. Es así como podemos conocerla o transformarla en una revolución o en una cura psicoanalítica. La práctica se hace con teoría y es por eso que, para Althusser, la práctica no detenta los secretos del psicoanálisis, únicamente la teoría detenta estos secretos. Entendemos entonces que la síntesis del psicoanálisis lacaniano por la que termina el texto Freud y Lacan exponga exclusivamente la teoría psicoanalítica. Esta exposición es bastante singular y nos muestra a veces a un Lacan irreconocible. Lo más sencillo sería dejarla de lado por considerar que solo delata la incomprensión de Althusser. Es lo que muchos hacen. Por lo demás, el mismo Althusser le dirá en 1966 a Franca Madonia, juzgando retrospectivamente su texto de 1964, que no había comprendido él, Althusser, a Lacan al escribir ese artículo sobre él. Y agrega, había comprendido su importancia, pero no lo que quería decir. Sin embargo, en la misma carta, Althusser nos dice también algo sumamente significativo que justifica sobradamente una lectura sintomal de Lacan a través de Althusser, así también como de Althusser a través de Lacan. Lo que Althusser le dice a Franca es que Lacan dice lo mismo que él, Althusser, pero solo cuando Lacan dice bien lo que dice. Aunque Althusser también acepta la posibilidad de que sea él, Althusser, quien repite a Lacan sin darse cuenta, incluso porque no lo ha comprendido, lo que le hace pensar en fenómenos inconscientes de incomprensión. Todo esto es demasiado intrigante e importante. Leer lo que escribe Althusser a Franca nos permite apreciar mejor todo lo que está en juego en su interpretación de la teoría lacaniana. Si Lacan aparece irreconocible, es quizás simplemente porque se trata de Althusser y no de Lacan. Pero de Althusser pensado a partir y a través de Lacan, en él, con él y prolongándolo en direcciones que Lacan jamás recorrió. Por lo demás, no hay que olvidar lo que todos tienden sospechosamente a olvidar, y es que Lacan también piensa a partir y a través de Althusser, en él y con él. No hay que olvidar, en otras palabras, todo lo que Lacan le debe a Althusser. No hay que olvidar que Lacan leyó el texto que estamos leyendo. Y aunque no haya dicho nada interesante sobre él, pienso que sí fue mucho lo que dijo a partir de él y a través de él, en él y con él. Tenemos que leer atentamente a Althusser, por ejemplo, cuando se refiere a los seres humanos como sobrevivientes de una guerra de la que nadie habla, una guerra de la que sobrevive toda la humanidad,
que es la infancia por la que esas larvas mamíferas se convierten en niños humanos. Esta descripción es valiosa no solo porque aborda la cuestión genética, generalmente evitada por Althusser y Lacan, sino por el gesto magistral con el que distingue lo natural y lo cultural, identificando la vida humana con la supervivencia en la cultura y articulando el plano singular de cada ser humano, cada uno con su guerra de la que nace, con el plano universal de la humanidad, toda ella sobreviviendo a la misma guerra que la constituye en la cultura. La cuestión de la cultura está en el centro de toda la interpretación de Althusser. Es divertido ver cómo esta interpretación intenta desesperadamente integrar en una teoría sistemática de la cultura tantos conceptos diferentes de Lacan, más otros introducidos por el propio Althusser. A veces, quizás por el mismo afán de sistematización, asistimos a una vertiginosa reconducción de unos conceptos a otros. Es lo que ocurre particularmente con el concepto de ley. Tal como la presenta Althusser, la ley es al mismo tiempo, siempre, ley de la cultura y ley del orden. Ley del orden, que es el mismo orden, el orden del lenguaje, el orden del significante, que es también el orden del derecho y el de las normas humanas, como los ritmos temporales de la alimentación, de higiene, de comportamiento o de actitudes concretas de reconocimiento. En todos estos casos, la ley es una presencia en acto del Padre, nos dice Althusser. Es también ella misma el discurso del gran otro del que hablaba Lacan, el discurso que es condición absoluta de todo discurso, el lugar absoluto en el que el discurso de cada ser humano busca su propio lugar, pero falla y al fallar encuentra su propio lugar. Es así en el error en el que encontramos eso que no podemos encontrar de ningún otro modo en el discurso. Al abordar el discurso, Althusser ofrece una interesante interpretación de la teoría lacaniana que luego le servirá para fundamentar su lectura sintomal del Capital de Marx. Althusser distingue con claridad, con mayor claridad que Lacan, dos discursos que son uno solo y que se relacionan a través de su falta de relación. Uno es el discurso verbal del sujeto, el discurso explícito. El otro es el discurso del inconsciente, compuesto de lapsus, actos fallidos, elementos oníricos, síntomas. Ese otro discurso es el que Althusser habrá de leer en Marx y en Lenin a través de su lectura sintomal. Es el mismo que Marx habría leído en Adam Smith a través de la misma lectura. Lo así leído se encuentra como síntoma en el discurso explícito, pero esto hace que no esté de verdad en él, pues tan solo está como su tropiezo o como su silencio, es decir, como algo en lo que no se reconoce el discurso explícito. No es entonces el discurso explícito, pero de algún modo lo es, pues es él mismo, el discurso, el que tropieza y se calla. Es así como se relaciona sin relacionarse con él, pues lo expresa cuando no se expresa, de tal modo que entre los dos discursos hay desdoblamiento y desfase, redoublement y décalage, que son dos conceptos fundamentales de Althusser. El discurso inconsciente sintomático no se relaciona con el explícito porque está desfasado con respecto a él, pero al mismo tiempo lo desdobla y se desdobla en él. Explicando a Lacan, Althusser está explicando más bien su empleo de Lacan. También plantea cuestiones fundamentales sobre la forma en que la teoría lacaniana podría emplearse en el marxismo, en el materialismo histórico y en el análisis cultural y social en general. Por ejemplo, ¿cómo pensar la estructura formal del lenguaje, condición del inconsciente, en relación con las estructuras de parentesco y las formaciones concretas, ideológicas, en las que se viven funciones como la maternidad y la paternidad? Esta cuestión es fundamental y no se resuelve simplemente diciendo que se resolverá de manera diferente en cada caso o que todo esto es lenguaje y que no hay metalenguaje,
Pues habría que aclarar todavía cómo pueden estructurarse los distintos dispositivos estructurales del lenguaje en cada caso. Hay aquí una cuestión pendiente fundamental que no suele verse con el estilo de Lacan por la forma en que este estilo tiende a escurecer algunos aspectos para poder elucidar otros. Al representarse el estilo de Lacan, por cierto, Althusser hace la observación tan perspicaz de que la retórica lacaniana es un equivalente teatralizado del lenguaje del inconsciente. Es algo que el propio Lacan reconocerá y que explica en parte la dificultad de leerlo. Su discurso está hecho de contradicciones, paradojas, ambigüedades, silencios, comentarios elípticos, reminiscencias de otros discursos, juegos de palabras, etc. Con todo esto, Lacan intenta deliberadamente resistir a la comprensión consciente. Lo hace porque sabe que lo comprensible es tan engañoso como la conciencia. Lacan también sabe que la verdad tiene que decirse a medias porque se traiciona al totalizarse. Todo esto es lo que Lacan aprendió del inconsciente. Es lo mismo que Freud aprendió ya de sus histéricas. Es lo que Althusser está aprendiendo de Lacan y Freud, pero especialmente del discurso sintomático de Marx. Al final de su artículo sobre Freud y Lacan, Althusser aproxima nuevamente las figuras de Marx y Freud, asociándolas ambas con la de Copérnico. Desde Copérnico sabemos que no estamos en el centro del universo. Desde Marx sabemos algo peor, que no estamos en el centro de nuestra historia humana. Y desde Freud sabemos algo aún peor, que no estamos ni siquiera en el centro de nosotros mismos. No es que hay algo diferente de nosotros en el centro de nosotros mismos, de nuestra historia o del universo. Es más bien, para Althusser, que no hay centro. La noción de que hay un centro y de que estamos en él es lo que Marx llama ideología. Es lo mismo que aparece como lo que Lacan llama lo imaginario en Freud.